Buenas tardes a todos nuestros seguidores. Hoy les vamos a presentar otro video, pero en este caso vamos a hacer énfasis sobre otros videos que ya vimos, que es el cálculo de bombas, la potencia de las bombas en HP o en watts o en kilowatts. Y también hemos visto las ecuaciones de diseño para los medidores de flujo en otro video. Les recomendamos que vean esos videos para medidores de flujo y para el diseño de bombas. Ahora les vamos a presentar el diseño directamente de medidores de flujo. En este caso vamos a mencionar uno que es muy conocido, que es el tubo Venturi. En este caso, el tubo Venturi se coloca en una tubería. En este caso partimos de una tubería de 4 pulgadas y se inserta el tubo Venturi en una parte y tenemos un diámetro A y un diámetro B, o una presión A y una presión B, antes y después de la garganta. Esta parte del tubo Venturi se llama garganta del tubo Venturi. Y el diseño consiste en calcular el diámetro de esta garganta, que nos dé la caída de presión deseada, para que nos dé también un flujo deseado, en este caso 325 galones por minuto, que transformado nos da 43.4 pies cúbicos por minuto. Como se trata de agua, en este caso el P específico del agua es 1, el P específico del manómetro de mercurio es 13.6, la densidad del agua es 62.37 libras por pie cúbico. ¿Sí? Entonces ya saben que de la ecuación de diseño, para calcular el flujo, directamente aquí tenemos que calcular la delta P. Entonces la delta P es la diferencia de la presión en el punto A menos la presión en el punto B, que se relaciona con la columna de mercurio. ¿Sí? La columna de mercurio tiene una presión, y esa presión va a estar relacionada con la diferencia de densidades, 13.6 menos 6.1 por 62.4 aprox de la densidad del agua, por 50 pulgadas que tiene de longitud del manómetro. Puede ser así nada más en U, o puede ser así como quebrado, ¿sí? Pero en este caso es 1 de U, toda la longitud, 50 pulgadas, entre 12 nos va a dar pies, ¿sí? Aquí estamos mencionando 50 pulgadas. Entonces, la delta P calculado con esta unidad nos da 3.275 libras fuerza por pie cuadrado, ¿sí? En este caso ya es una diferencia de presiones importante. ¿Sí? Importante para los cálculos. Quiere decir que esta caída de presión también va a influir en otras variables, sobre todo en la potencia de la bomba que venga despachando el fluido, ¿sí? Y entonces con esta ecuación, C sub 0 por S sub B sobre 1 menos beta a la cuarta, raíz de 2GC por delta P sobre ρ del agua, la densidad del agua. Sí, GC ya saben ustedes cuál es el valor, 32.7, delta P ya lo tenemos aquí, densidad del agua 62.4 prox, el C0, el coeficiente del tubo Venturi, lo vamos a tomar como 0.98, y entonces ya conocemos el flujo volumétrico y lo que queremos calcular es el área. El área despejada de esta ecuación, y sustituyendo los datos, nos va a dar un área de 0.0127,5 pies cuadrados. Y con la ecuación del área de una circunferencia, o de un círculo, igual a pi por diámetro cuadrado sobre 4, en este caso es el diámetro de B, en el punto B, ¿sí? Y de aquí despejamos el diámetro. El diámetro en el punto B es de 127 pies. Y transformado nos da 1.52 pulgadas. Entonces aquí tenemos 4 pulgadas y aquí 1.52 pulgadas. Acuérdense que esta relación de beta a la cuarta nos da aproximadamente 0.001. 1 menos 0.001 nos da aproximadamente 1 y la raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces esto lo podríamos obviar para que ustedes rápido hagan los cálculos y puedan llegar al valor. Esto nos dice que hay una pérdida de carga de aproximadamente 3.275 libras fuerza sobre pie cuadrado, lo que quiere decir que lo permitido para una bomba, para una pérdida de carga, es el 10%. O sea que vamos a pensar que el 10% de la delta P es lo que se va
a incluir en la potencia de la bomba, ¿sí? 32.75 por punto 1 nos da 327.5. De modo que la potencia de la bomba será la delta P por el flujo volumétrico transformado a segundos, minutos a segundos, y 550 transformamos las pies libras fuerzas sobre segundo a HP o caballos de potencia. Esto nos da una potencia de 0.43 HP, que transformado a kilowatts nos da 0.32 kilowatts. Ya es una pérdida importante de voltaje, ¿sí? Una pérdida importante de caballos de fuerza. Entonces, este dato de aquí, de 0.32 kilowatts, ya es una señal eléctrica, ¿sí? Esta es una señal, digamos, de presión. Entonces, con esto podemos tomar otros resultados o ver otras especificaciones que en muchos de los casos no vienen en los simuladores que muchos conocen o ustedes conocen, los simuladores de procesos. Ahí es donde también les faltan los simuladores. ¿Qué pasa con los medidores de flujo, con las caídas de presión, con las pérdidas de potencia y con las señales eléctricas? Aquí, como ya tenemos una caída de presión, entonces vamos a asociarlo a que esa caída de presión se puede transformar en una señal analógica, es decir, puede mover una aguja en una carátula. Seguramente ya vieron los manómetros, que ustedes, alguna vez los manómetros, esos son analógicos que se mueven con una aguja. En este caso vamos a mencionar que esta delta P o presión puede mover también una aguja, pero que nos va a marcar un flujo volumétrico. En este caso no nos interesa la presión, nos interesa que nos asocie esta presión con el flujo volumétrico, ¿sí? Así es que hay que calibrarlo. Para el control automático, eso también no lo traen los simuladores. Si no lo traen los simuladores, entonces habría que adicionarlo. Por eso es por eso que todavía es importante que aprendan a diseñar o que diseñen en forma lógica, en forma de matemáticas, ¿sí? Para que vean de dónde salen los datos y ustedes tengan una idea clara de lo que se tiene en realidad. Entonces, vamos a suponer que a nosotros nos interesa el control automático, ¿sí? Entonces, por aquí está el tubo, aquí está una válvula de control y por aquí sale la señal de esta presión, que puede ser analógica y presentarlo en una carátula con una aguja y ver el flujo volumétrico. O también esta señal se puede transformar en señal eléctrica y una señal eléctrica también mueve un rotor. Cuando se mueve un rotor, entonces puede abrir o cerrar esta válvula, que sería la válvula de control automático, ¿sí? Y si regresamos la señal, quiere decir que es un feedback control. Si adelantáramos la señal para aquí, entonces es un feed forward control. Entonces ahí ya esto sería un lazo de control. Y entonces por ahí ya esa parte de la control automático no la tienen los simuladores tampoco. Así es que les recomiendo que hagan todo el diseño paso a paso para que aprendan a tomar las relaciones importantes. Eso quiere decir que aquí ya tenemos idea de cómo se va a diseñar el control automático. Cuánta potencia en watts o en voltaje necesitamos para que se pueda mover un rotor, ¿sí? Si se mueve un rotor, entonces podremos hacer girar una manivela. Si ustedes se dan cuenta y revisan, aunque sea alguna fotografía de una válvula de control, entonces se van a dar cuenta de que todas las válvulas de control tienen una caja en donde está el circuito eléctrico, ¿sí? Esta señal se puede transformar en presión y se puede transformar en una señal de voltaje. Si se transforma en una señal de voltaje, entonces necesitamos un arreglo de resistencias previamente diseñadas para los valores que estamos manejando de presión para que se asocie a un delta de voltaje. Si ese delta de voltaje lo podemos amplificar
para que se pueda llevar la señal hasta el rotor, entonces ahí tenemos un control automático. Aunque parece que esto pudiera ser ingeniería eléctrica, acuérdense que en la mayoría de los programas de las ingenierías químicas llevan un buen digamos, de datos o de materias en relación a la ingeniería eléctrica. Entonces por aquí ya tienen otro avance más. ¿Cómo es que la ingeniería eléctrica me va a servir para que yo pueda resolver este control automático? Primero, sacar la información de lo que requiero. Segundo, ver la potencia requerida de mi bomba. Quiere decir que si mi bomba ya tiene una potencia para nada más para la tubería, le tengo que adicionar más potencia a mi bomba. Y vean esto, punto 43. Ya nada más por este hoyo o por esta garganta, tenemos que adicionarle casi medio caballo de potencia a la bomba, ¿sí? Entonces, aquí este dato tampoco se los presentan los simuladores, ¿sí? Los simuladores que les dicen, pues tu bomba va a ser de tal potencia. No es cierto, falta este dato y faltan otros datos. Por ejemplo, todo esto del arreglo del control automático. Y además de las señales eléctricas que se pueden generar o de voltaje. Y esa señal se puede amplificar. Eso no lo tienen los simuladores. Entonces, aunque digan que pueden simular, bueno, es una idea, ¿sí? Se dan un panorama de lo que pudiera ser el proceso, pero la realidad es que hay que llegar a más datos y más datos. Eso sin incluir el circuito eléctrico que necesitamos aquí, o electrónico, porque aparte de que se puede mover esto con un rotor, abrir y cerrar la válvula, ¿cómo sería el caso? Tenemos que graduar esta válvula o balancear esta válvula o hacer datos de equilibrio. ¿Qué pasa si sube mucho el flujo? ¿Qué pasa si baja mucho el flujo? Si sube mucho el flujo, ¿qué les interesa? Pues que cierre esta válvula, ¿sí? Si baja mucho el flujo, pues entonces al contrario, que abra esta válvula. Estas son señales que solamente se pueden arrastrar o se pueden conseguir a partir del dato de presión o delta P, de delta de presión. Entonces por ahí esos datos, toda esa información no la tienen los simuladores, y no es que esté yo en contra de los simuladores, es una buena idea los simuladores, pero falta información. Entonces tendríamos que aquí hacer un sistema, una información del equilibrio, qué pasa si sube el flujo, qué pasa si baja el flujo, y ver qué pasa si se mantiene la densidad de o se mantiene la densidad de o si se cambia. Ahí ya tenemos una parte importante del diseño, que ahora con esta parte de diseño podemos, en lugar de agua, tal vez mandar un flujo diferente, por ejemplo, benceno, tolueno o agua con sal, pero debemos de tener esos datos de los pesos específicos. Y con esto, entonces, ya podemos ver que entre más largo sea el tubo, ¿sí?, hay menos pérdida de carga aquí, es decir, se recupera la pérdida de carga rápidamente. Por ejemplo, en esa sección, muchos le llaman sección convergente, ahí hay pérdida de presión, y en esta sección le llaman sección divergente, es decir, ahí hay una ganancia de presión. Entonces, pérdida de presión y ganancia de presión, parece que entre estas dos presiones se equilibran. Si se equilibran, entonces, por eso, muchos de los diseños de estos dispositivos de medidores de flujo se desprecian las pérdidas de fricción. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Además, estos, como son conos, perfectamente pulidos, ¿sí? Perfectamente pulidos, y hay algunos que usan esa palabra pulidos hasta tipo espejo. Es decir, hasta que se refleje una imagen, ese será un buen pulido, y eso será un buen dato para decir que se pueden despreciar las pérdidas de carga por fricción.
las pérdidas de carga por fricción. Eso ya también lo vimos en el diseño de medidores de flujo, en el video. También vimos las pérdidas de carga debido a la presión para la potencia de la bomba. Entonces, con esto queremos que tomen en cuenta esta información para que ustedes rápidamente se vuelvan hábiles en estos datos. Y se los presento porque si yo lo hago, aquí, si ustedes ven a mí, casi no me cuesta, ¿sí?, sacar esta información. No me cuesta, nada más lo tengo que hacer. Pero si yo voy y me dedico o me asesoro con un simulador de tubos Venturi o un simulador de controladores, me lo van a dar bien caro. Por eso cuando en los simuladores, cuando viene la elaboración del costo del proyecto, dicen, pues todo lo que es control automático, un 20% de todo el proceso. Imagínense, si una idea, si mi proceso vale $1,000,000 de pesos, entonces nada más mi sistema de control automático para todo mi proceso me vería costando como $200,000 pesos. Es decir, que es muy caro. Si yo lo hago en mi casa, lo mando a hacer a un taller mecánico esto, me sale muy barato. Si le hago los hoyos y compro el tubo, me sale muy barato. Pero si yo no sé calcular la potencia de la bomba, entonces me van a vender una bomba que tal vez ni me convenza, pero va a ser muy cara. ¿Sí? Va a decir, si no usas esta, no te sirve. Entonces, resumiendo, se calcula la caída de presión, se calcula el flujo, con el flujo conocido, se calcula la sección transversal, con la sección transversal que se calcula el diámetro en pies y se transforma en pulgadas. Miren ustedes, 4 pulgadas contra 1 pulgada, son como 10 centímetros contra 3 centímetros, 10 centímetros acá y aquí 3 centímetros. No es gran cosa, sí se puede hacer en un torno. Y esos señores que se dedican al control automático, pues entonces quieren ganar. Nada más les digo un dato. Por ejemplo, un indicador de flujo, un rotámetro, que sería otra parte del diseño de un rotámetro. Si ustedes van y lo compran, yo ya hice la revisión y vale como $20,000. Nada más para laboratorio. $20,000, ¿cuánto es ahorita en pesos mexicanos? Si yo lo hago y lo diseño paulatinamente, lentamente, conscientemente, olvídense, no me sale muy caro, tal vez unos 3,000, 4,000 pesos. Pero tengo que tener la habilidad para hacer todo el diseño. ¿Para qué? Pues para que yo esté convencido de que voy a resolver mis datos. Y así paulatinamente se puede hacer la idea de que se puede diseñar todo a partir de nada más la aplicación de las ecuaciones de diseño. Con esto queremos decirle que esto es parte de los videos que estamos presentando. Esperamos que les agrade, esperamos que les den like, esperamos que hagan sus comentarios. Si quieren compartirlo, háganlo con mucho gusto y gracias por compartir. Y si tienen opiniones para mejorar esto, se las agradecemos. Así es que con esto queremos despedirnos y darles las gracias por seguir viendo nuestros videos. Hasta luego.